Buenos días desde esta cadena de radio que se llama Onda Cero. Y buenos días esta mañana en el recuerdo a quien fue una de nuestras voces más conocidas y más queridas y más seguidas en la programación local de Onda Cero Valladolid. Se murió Vicente Ballester, locutor con mayúsculas, que hizo grandes nuestros programas locales, desde el mismo nacimiento de esta cadena de radio, allá por el año 90, hasta que se jubiló. El programa local fue cambiando de nombre, porque primero fue Si así os parece Valladolid, y luego fue Protagonistas Valladolid, y luego fue Valladolid en la Onda. Fue cambiando de título, pero permaneció siempre el programa, porque el programa era quien lo hacía. El programa era su conductor, su presentador, Vicente Ballester, que tuvo como teloneros a un tal Luis del Olmo, que hacía el programa que iba antes, a un tal Carlos Herrera, que hacía el programa que iba antes. Conscientes los dos, Luis y Carlos, de que en realidad nuestros oyentes vallisoletanos les escuchaban a ellos, pero solo porque estaban haciendo tiempo hasta que empezase el programa de Vicente Ballester. Nuestro abrazo, naturalmente, a toda la familia de Vicente, a los hijos de Vicente, a su esposa y al resto de la familia, que es la familia de Onda Cero Valladolid. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 7 de mayo del año 2024. Al riesgo de dar un ultimátum con fecha fija, es que llegado el día se compruebe que no te han hecho ni caso y que entonces quedes como insignificante. Yolanda Díaz, número 3 sobre el papel, solo sobre el papel, del Gobierno de España, se vino arriba este domingo mientras mitineaba en Tarragona. Modesto mitin, dijo El País. Y sabiendo que su marca política va camino de quedar sexta en las elecciones autonómicas del próximo domingo en Cataluña, va camino de quedar otra vez con menos votos que Vox y de quedar esta vez con la mitad de escaños que el PP, echó mano la vicepresidenta de una bandera que en Sumar tienen por movilizadora y emplazó al presidente Sánchez, hoy un poquito obsesionado con la máquina del fango, a recordar que tiene pendiente el reconocimiento del Estado palestino, reconocimiento prometido por el presidente, y emplazó al presidente Yolanda Díaz a no esperar ni una jornada más para consumar ese reconocimiento. Fijó una fecha, la vicepresidenta 2, 7 de mayo, o sea, hoy. Yo le pido hoy al presidente del Gobierno que el próximo martes 7 de mayo reconozcamos en España el Estado de Palestina. No dejemos transcurrir un día más. Claro, si hoy el Consejo de Ministros, como se presume, deja pasar la ocasión de reconocer ya al Estado palestino, pues habrá quedado en evidencia que el peso de la número 3 del Gobierno, su influencia sobre el número 1, pues es equiparable a la influencia que pueda tener la ministra de Infancia o el ministro de Cultura. Hombre, si pasa lo contrario, pero no está previsto, ¿eh? Si el Consejo de Ministros hoy reconoce el Estado palestino, pues habrá que reconocerle a Yolanda Díaz un peso descomunal en el Ejecutivo. No se puede perder un día más, dijo la vicepresidenta. En realidad, en voz baja, lo que está diciendo el Ministerio de Exteriores es que aún no toca, porque el viernes, por ejemplo, tiene cita el ministro Álvarez con el ministro Blinken, que es el de Exteriores de los Estados Unidos. Una cosa es que España sea autónoma, que lo es, dicen, y otra cosa es que no cuide las formas con el gobierno de Joe Biden. Le va a explicar el ministro a su colega el ministro las razones que llevan a España a reconocer ya al Estado palestino. Ya es en las próximas semanas. Con el gobierno de Joe Biden se cuidan las formas porque es un gobierno progresista, no es como el de Milei en Argentina, que como es muy de derecha, pues no hay que cuidar ni forma ni nada. Como ayer dejó claro el PSOE, cerrando filas con Óscar Puente. La última vez que estuvo Álvarez en este programa, el ministro de Exteriores, le preguntamos qué criterio va a usar el gobierno para determinar cuál es el mejor momento para reconocer el Estado palestino. ¿Cuándo es el mejor momento? Es una decisión del presidente del gobierno el ponerlo, pero la gravedad de la situación hace que no se pueda esperar mucho más. El presidente decide. Se hará cuando el presidente entienda que debe hacerse. Digo, ahora como está con lo de la máquina del fango, pues igual... O igual es que se está guardando el presidente Sánchez esta baza o esta carta para la campaña de las elecciones europeas. Es una vez que ya has decidido el reconocimiento del Estado palestino por las razones que viene explicando el propio gobierno, el propio presidente, hombre, ya aprovechas eso y lo colocas en un momento en el que entiendas tú que además te puede beneficiar desde el punto de vista electoral.
Y ahí más en las europeas que en las catalanas deben de pensar en el Palacio de la Moncloa. A la vicepresidenta Díaz, por cierto, le preguntaron ayer en Televisión Española qué fue de aquel viaje que anunció a Palestina. ¿Qué ha pasado? Lo que está pasando es que, como saben ustedes, estamos trabajando en nuestro país y también estamos en un proceso electoral que es bastante largo en España. Pero, sin lugar a dudas, sigo en contacto y desarrollando esa visita y con la nueva ministra, en una relación además que tengo con el Ministerio de Trabajo palestino desde hace ya tiempo. Lleva 4 meses trabajándose este viaje fantasma de momento a Palestina. Desde febrero, que se anunció. Ahora su explicación es que está en campaña electoral en España y claro que no. O sea, el reconocimiento del Estado palestino no puede esperar un día más, pero su viaje sí, porque la campaña electoral pues es prioritaria, ¿no? Igual es por eso que no ha viajado todavía. Aquí cada uno o cada una se engaña como buenamente prefiere engañarse, a sí misma. Bueno, mientras en España va abriéndose camino en algunos campus universitarios la operación acampada, a imagen y semejanza de lo que ya ha pasado en Estados Unidos o en Francia, en algunos campus, por ejemplo en universidades catalanas, en Oriente Próximo, que es donde realmente están sucediendo las cosas más relevantes en estas últimas horas, en Oriente Próximo ayer intentó abrirse camino una tregua apadrinada por Egipto y por Qatar, dos gobiernos autoritarios, por cierto, que ha sido aceptada ya esa oferta de tregua por Hamás, lo hizo en la tarde de ayer, pero que Israel, aunque dice oficialmente que la está estudiando, pues en realidad no le está dando mayor relevancia, porque en el gobierno israelí la prioridad es Rafah, esta ciudad que está en el sur, en la frontera ya con Egipto, que en estos últimos días ha habido, el ejército israelí ha insistido mucho en que los habitantes de esa ciudad y quienes han llegado a ella refugiados, huyendo de los bombardeos en el norte de Gaza, les ha instado a que evacuaran la ciudad. Preámbulo para lo que ya empezó en las últimas horas, que son los bombardeos del ejército israelí en la ciudad de Rafah, y lo que se presume que va a empezar esta misma mañana, porque ya se han visto algunos tanques por allí, sobre todo en la frontera. Y lo que se presume que está por llegar es la operación terrestre, o sea, la invasión o la toma terrestre por parte del ejército israelí de la ciudad de Rafah, en contra del criterio de Joe Biden. Y dejando al presidente de los Estados Unidos también en una posición aún más delicada. Porque si el gobierno al que tienes por aliado no hace caso a lo que le venías pidiendo, eres tú quien ve tu peso político menguado. A 5 días de que los catalanes elijan nuevo Parlamento Autonómico, con las encuestas que se siguen haciendo, porque se siguen haciendo, pero vedadas ya a la opinión pública, fruto de una legislación verdaderamente arcaica, los candidatos apuran sus mensajes. Apuran sus mensajes, oiga, sin aportar ya grandes novedades, porque ahora están con lo de los acuerdos, los pactos para después de las elecciones. Y la experiencia, si algo nos enseña, es que nada de lo que dicen los líderes en campaña respecto de con quién pactarían y con quién no, a quién investirían y a quién no investirían, qué parte de su programa sería sacrificable para alcanzar un acuerdo con otro partido, todo lo que dicen en campaña carece del más mínimo valor. En el debate de La Sexta, anoche, que fue un todos a por Salvador Illa, claro, repitió el señor Illa, que es maillot amarillo en las encuestas, que si puede él va a gobernar en solitario, claro. Y que si no, intentará un gobierno de coalición. Se entiende que con Esquerra o con los comunes sumar, no con Junts. Y que en todo caso hablará con todos los partidos políticos, incluido Junts, incluido el Partido Popular, a ver qué se puede hacer después de las elecciones del domingo. Claro, dice ella que si él gana las elecciones, pues lo natural es que intente ser investido él. Incluso si en principio los números pues no le dieran. Yo voy a ofrecerme para liderar esta nueva etapa y voy a dar un paso al frente después de las elecciones para presentarme a la investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña. La pregunta es qué harán los demás. Si bloquearán o si permitirán que esta nueva etapa se abra paso. Este es el mensaje en el que está insistiendo el PSC. Como se ve ganador de las elecciones del domingo, eso trae consigo que Illa aspire a la investidura. Vamos a ver quién preside el Parlamento catalán y si va para adelante o no ese intento de investidura. Y acuérdense lo que pasó con Ciudadanos. En esas rimadas no pudo siquiera defender su investidura. Luego se le reprochó, pero es verdad que nunca hubo una propuesta por parte de la presidencia del Parlamento Autonómico. Gana las elecciones al PSC y ya intenta la investidura. Y ahí está diciendo el PSC, hombre, lo importante es que los demás no bloqueen. No bloqueen, ¿qué significa? Que faciliten el gobierno del señor Illa para que no haya unas nuevas elecciones autonómicas. Bueno, pues el domingo veremos y estaremos aquí a las 8 de la tarde para contárselo, en la noche electoral, entonces llevamos ya tercera noche electoral de este año. Y nos queda otra, que son las europeas, y luego ya veremos si hay o no hay
elecciones generales. Hombre, si el domingo se cumple lo que están diciendo las encuestas, las últimas que se han publicado, Puigdemont podrá presumir de haber arrollado a Oriol Junqueras, a su ex colega, ex compadre, ¿no? Y al pupilo de Oriol Junqueras, pupilo emancipado, que es Pere Aragonés, el actual presidente, ¿no? Porque Junts le va a sacar, según las encuestas, bastante ventaja a Esquerra Republicana. De eso sí podrá presumir. Luego ya si el bloque independentista conserva una o la mayoría absoluta, que parece que no, lo iremos viendo. Es que en realidad el bloque independentista perdería la mayoría absoluta de la que disfrutó durante los 8 años en que funcionó efectivamente como un bloque. Y eso es lo que ha cambiado en esta legislatura. La ruptura, el divorcio y la salida del gobierno de Junts y de Esquerra Republicana. La salida del gobierno de Junts, del gobierno de Esquerra Republicana. Bueno, en contra de lo que sesudos analistas venían previendo. Por cierto, las 2 comisiones de investigación sobre los coldos y sobre las mascarillas, una en el Congreso y otra en el Senado, no han tenido el menor impacto en las expectativas electorales de los partidos políticos. Singularmente en las del PSC, cuyo candidato era ministro de Sanidad cuando se produjeron las adjudicaciones y lo que se está investigando presuntamente en estas 2 comisiones, ¿no? Dice, coincidirán con la campaña. Salvador Illa ha comparecido ya en las 2, en la del Senado y en la del Congreso. Dices, ¿esto va a influir en las expectativas del PSC? Pues si ha influido ha sido para mejorarlas. Illa salió indemne del interrogatorio de sus contrarios en el Senado, tal como José Luis Ábalos salió indemne también ayer. Incluso pareció que Ábalos se divertía, dando la réplica a quienes intentaban ahí pues cazarle en algún renuncio o arrinconarle políticamente. Hombre, es verdad que arrinconado políticamente ya está, porque su partido lo desahució, lo repudió. El Partido Socialista, igual, por eso ayer de nuevo Ábalos fue más duro con Santos Cerdán que con Koldo García Izaguirre, de quien dijo que el patrimonio que ahora le atribuye la Guardia Civil a Koldo, que dice Ábalos que él se está enterando de todo esto ahora, que si acaso le reprocharía que estuvo demasiado activo cuando lo de las mascarillas, incluso que se viera personalmente con el ministro de Sanidad. Como me enteré el otro día, pues es difícil que le dé una versión de los hechos. Es verdad que se conocen y tal, pero en fin, a mí no me parece eso. Si usted me pregunta, ¿y a usted le parece bien? No. Confirmó Ábalos ayer que a Barajas, cuando aterrizó Delcy Rodríguez en enero del año 20, acudió el omnipresente Víctor de Aldama, pero dice que no iba con él. Él iba con Koldo, no con Aldama, que Aldama se lo encontraron allí. Que quien quiera saber por qué estaba allí Aldama, que se lo pregunte a Aldama, no a él. Y luego lo de las maletas, que es un episodio que tendrán que aclarar entre Koldo y él, porque el Koldo García le dijo al diario El Mundo que fueron desembarcadas o descargadas de aquel avión que vino de Venezuela 6 maletas grandes y 6 maletas pequeñas, y que después volvieron a subirse al avión, se entiende que después de vaciarlas. Ayer Ábalos, sin embargo, lo que dijo es que esto de las maletas es un bulo. Es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Ajá. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Lo único que llevaban es un equipaje personal, que en el caso de la vicepresidenta de Kiev, quienes le acompañaban, igual que entró, salió al avión de Doha. ¿Un equipaje cuántas maletas eran y de qué tamaño? Que llevaban una trole y cada uno, ¿cuántos eran los que iban con Delcy Rodríguez? Pues para saber, ¿no?, si coincide o no con lo que dijo Koldo, que no parece. 2 eran los empleados públicos y buenos amigos que acudieron a Barajas a despachar con Delcy. Uno era el ministro Ábalos, el otro era el hombre para todo del ministro, Koldo. Uno dice que nunca hubo maletas, que es un bulo, que solo el equipaje que luego Delcy se llevó a Doha. El otro dice que hubo 12 maletas que se bajaron y se volvieron a subir al avión. Urge juntar a Koldo con Ábalos para que se aclaren entre ellos. O se aclaren el uno al otro si hubo maletas o hubo bulo. ¿Y qué hacía mientras tanto Víctor de Aldama? Carlos Alsina en Onda Cero.